Hola a todos y bienvenidos al Wildlife Podcast. Yo soy Amy Campos y hoy estamos estrenando la segunda temporada de este podcast, así que si nos vienen acompañando desde la primera temporada, gracias, bienvenidos. Y si es su primera vez, pues bienvenidos al mundo del emprendimiento. Hoy tenemos un invitado muy especial, bueno, todos los miembros Wildlife son muy especiales, pero nuevamente un muy buen amigo y que también es de mi cohort, que así es como se llama, del 2017, Wildlife 2017. Tenemos a Homero Rojas, bienvenido. Muchas gracias, estoy muy contento, gracias por la invitación. Siempre me ha encantado mucho compartir con la comunidad acerca de toda la Sí. experiencia que hemos tenido y pues bueno, gracias. Sí. Sí, no, a mí me gusta que también podemos platicar porque ya días no nos... Ajá, de hecho, actualizarnos un nos poco. costó arrancar porque estábamos haciendo el catch-up y poniéndonos al día. Pero bueno, a la gente que no conoce a Homero, que nos escuchan de otros países, contanos, Homero, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, soy principalmente un emprendedor tecnológico, estoy en el área de la tecnología y hemos fundado dos empresas, soy cofundador de dos empresas. Una se llama Media City Games, que es uno de los primeros estudios de desarrollo de videojuegos en Honduras y en la región, en Centroamérica. Y la otra, que es la que la gente conoce un poquito menos, se llama Media City Labs, que esa está más orientada. Inició como una academia donde nosotros queríamos replicar lo que nosotros hacíamos, enseñarle a otras personas a hacer desarrollos de videojuegos. Luego tuvo un pivoteo y ahora desarrollamos experiencias interactivas, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, un poquito de todo. Que por cierto, algo que muy poca gente sabe, todo el mundo me conoce y nos conoce a mí y a mi socia por Media City Games y el éxito que he tenido, pero la empresa con la que aplicamos a Wildlife y por la que se nos invitó a Wildlife fue Media City Labs ¿En serio? Yo específicamente. pensaba que era Sí, Media City todo el Games. mundo lo relaciona y de hecho yo hice en Wildlife el intercambio en un estudio de videojuegos. Yo por eso pensé que era con Media City Games. Pero en realidad la aplicación y todo que se hizo en Wildlife fue con Media City Labs. Media City Labs es una academia que fue presencial hasta poco antes de la pandemia, luego, y teníamos un target principalmente de jóvenes, adultos, y lo que queríamos era tratar de replicar un poco que se generaran más casos de éxito en el área en la que estamos, porque nosotros afortunadamente hemos llegado bastante lejos con la empresa, tenemos ya 7 productos en el mercado, son 6 juegos móviles, un juego para otras plataformas y hemos llegado muy lejos, hemos ganado premios nacionales e internacionales, ganamos el Premio Nacional de Innovación Tecnológica cuando lo lanzamos por el 2011, 2012, nuestro primer app, ganamos luego con un sistema que hicimos para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para estudiar anatomía, el Premio Nacional de Innovación en Salud Pública. El más reciente que ganamos también un premio internacional a la innovación con impacto global de los 500 años de descubrir el estrecho de Magallanes. El gobierno de Chile otorgó un premio a un emprendedor en cada país que hubiera tenido impacto global y ese lo ganamos durante la pandemia, creo, en 2020. Igual hemos viajado por todo el mundo representando Honduras en cumbres de desarrollo de software, justamente por eso, porque logramos con nuestros productos, principalmente los de la empresa de videojuegos, con nuestros 6-7 juegos, tenemos, creo que anda como por 1.200.000 usuarios a nivel mundial. Wow. Entonces, hemos tenido bastante éxito en ese sentido, entonces queríamos replicar un poco, devolver un poco y fundamos la academia. Tuvimos varias generaciones, ya hay varios productos que han salido de ahí también, y con esa fue justamente con la que aplicamos a Wildlife. Nada más que después de la pandemia hubo que cerrar, tuvimos que pivotear y actualmente la tenemos como nuestra área dentro de la empresa de experimentación con tecnologías emergentes como realidad virtual, el metaverso y todo eso. Súper. La verdad es que hay un montón de cosas. He seguido la pista de Homero desde mucho antes de Wildlife porque pues hicimos ciertas actividades con Grupo Culture, donde estabas, aparte que los dos somos TEDx speakers, vos estuviste el año antes que yo. Y bueno, esa, por cierto, si hay que escuchar un TEDx aquí en Honduras es el tuyo. O sea, y eso que yo soy TEDx speaker, Gracias. ¿verdad? Pero les recomiendo el de Homero porque es buenísimo. El tuyo es como de 20 minutos, ¿verdad? Sí, son Pero como se pasa 16. súper rápido porque es muy bueno. Vamos a tratar de contar ahorita un poquito de cómo has llegado hasta ahorita. ¿Vos estudiaste a lo que te dedicas, Homero? No, yo tengo, bueno, la verdad que Contanos cómo llegaste aquí. la verdad es que estamos aquí y llegamos hasta esto porque en algún momento temprano de mi vida yo decidí seguir mi vocación, realmente lo que me gusta. Yo vengo de una familia de abogados, yo estudié Derecho.
La Aquí gente se está. sorprende mucho cuando yo cuento esto, Sí, porque por eso quería hacer énfasis. sí, tengo una empresa de tecnología con larga trayectoria y que ha tenido un muy buen impacto internacional, pero realmente yo siempre tuve dos pasiones desde pequeño. Yo vengo de una familia de abogados y yo estudié Derecho, me gustó mucho el Derecho, me gustó estudiarlo, yo egresé de la Facultad Nacional Autónoma de Honduras, terminé la carrera, pero durante la práctica descubrí que esa era una carrera un poco negativa en el sentido de que si vos sos abogado, y claro, hay gente que está hecha para eso, ¿no? Tienes que literalmente trabajar y lidiar con los problemas de las Sí. personas. Todo el mundo que busca un abogado es porque tiene un problema. Ujú. Puede ser un problema simple como que quiero poner mi negocio y quiero operar, ocupo un abogado, o puede ser un problema grave, violencia, delitos, demandas. Generalmente es una carrera un tanto negativa, entonces descubrí que no me gustaba tanto y yo desde muy joven siempre tuve también mucho interés por la tecnología. Entonces yo me interesaron mucho las computadoras, siempre estuve interesado en cómo se usaban, en qué se podía hacer con ellas. Entonces, Espérate, vamos a hacer una pausa. Para la nueva generación, que tal vez no puede entender el contexto de por qué es interesante una computadora, ¿qué años estamos hablando, Mero? bueno, mira, es bien interesante porque yo tuve mi primer contacto aproximadamente en los noventas, al principio de los noventas, y tuve contactos con computadoras que de hecho no eran ni siquiera computadoras como las conocemos hoy, eran un tipo de computadora muy diferente, la arquitectura, cómo funciona. La gente quizás ha oído hablar o las conoce, una computadora que se llama la Commodore 64, todo el mundo ha escuchado porque es una computadora muy famosa. Pero yo no tuve exactamente esa, yo tuve un clon de esa computadora. Era como una copia barata que vendían en Estados Unidos en unas tiendas que se llaman Radio Shack, creo que ya cerró Radio Shack, ¿no? Pero Sí. eran muy populares en los 80s, 90s, y ellos vendían unas computadoras que eran marca Tandy y eran una especie de imitaciones. No tenían disco duro, no tenían disquetera, eran muy diferentes a las computadoras de hoy. Pues mi papá, yo le dije cuando tenía como 10 años, 9 años, que me interesaban las computadoras. Y él me dijo, ¿te interesan las computadoras? No hay problema, yo tengo una aquí. Y resulta que él en los 80, en el 85 tenía una computadora, nadie lo entendió, nadie sabía, la compró, la guardó, era una de estas que te Pero digo. había visión entonces, pues. Tenía visión, sí, pero Sí, imagínate que en esa época, todo el mundo conoce las computadoras desde la época del DOS, cuando ya sí. tenían disquetera, Ujú. impresora, pero estoy hablando que en aquella época no habían disqueteras, las computadoras utilizaban unos cassettes y había muy Ajá, poco, no, o sea, era una época pre-internet, era una época, sí. los programas y los juegos los vendían en unas revistas y te voy a explicar cómo los vendían en revistas. Y ese fue mi primer contacto. Yo empecé a programar juegos sin siquiera yo saberlo, porque en las revistas escritas venían los juegos y los juegos venían porque venía el código fuente que las computadoras en aquel entonces, si vos querías un juego, vos tenías que copiar a mano todo el código fuente del juego. Cállate. O sea, a vos te lo ¿En vendían en papel, serio? exacto. Y Wow. vos lo copiabas y luego lo grababas en la memoria de la computadora. Entonces, ese fue mi primer contacto con las computadoras eso no existía ni DOS, no existía. Bill Gates no había empezado ni a hacer el Windows, ni a hacer el DOS que todos conocemos, que fue el con el que se popularizó Ujú. Entonces por ahí yo me empecé a interesar en las computadoras desde esa época, allá por los 90, y siempre fui creciendo con esas dos pasiones. Esa era una de mis pasiones. Y la otra es que en mi familia, mi mamá especialmente, siempre fue muy emprendedora y yo crecí en varios negocios. Crecí en el bufete de ellos, pero mi mamá siempre combinaba su bufete y su vida profesional con emprendimientos. Ella tuvo un mercadito, tuvo una veterinaria, tuvo un restaurante, Entonces, Era ya normal para vos ver el empezar un negocio, pues. exacto, era normal. Entonces, a raíz de eso, yo siempre fui intentando conjugar las dos cosas, mi pasión por la tecnología y mi pasión por los negocios, y ese deseo que tenía yo de hacer un negocio, de invertir. Fui creando una serie de emprendimientos que yo igual creo que el día que oficialmente nos conocimos, nos vimos en persona, creo que fue en un Fuck Up Nights, me parece, Ujú. y en ese Fuck Sí, Up Nights yo más o menos relaté cómo había llegado hasta ese momento, eso fue como el 2015, creo. sí, por ahí. Y de hecho yo tuve 8 emprendimientos fallidos antes de tener este emprendimiento Sí. exitoso. De los 8, 7, no, 6 o 5 eran de tecnología directamente. O sea,
Es que para mí vos sos un referente de perseverancia. O sea, si escuchan vamos a tratar de entrar en ese tema, ¿verdad? Pero si escuchan el TEDx que hablas hasta cómo llegas a empezar el videojuego, vos decís, bueno, ok, ya, ahorita la va a pegar este hombre. Y decís, no, no me fue bien. Entonces volví. Y es eso de levantarse, o sea, antes de la pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo hacías para levantarte una y otra vez? Contanos un poquito cómo empezó cada uno del primero a Media City. Ok, bueno, ah, tuvimos varios emprendimientos. Ajá. Casi siempre yo embaucaba y convencía a personas alrededor mío, muchas veces mi familia, mis hermanos, si lo recordás en el Fuck Up Nights. Entonces Sí. tuvimos con mis hermanos, los primeros años, tuvimos algunos de los negocios más trillados que sí estaban relacionados con tecnología. Creo que el primero fue un cibercafé allá por el año 2000, cuando la gente no tenía internet en sus casas. Entonces Que fueron muy populares. sí, fueron muy populares. Nosotros tuvimos uno, Boulevard Cibercafé. Yo estaba muy joven, cometimos algunos errores. Yo me acuerdo que yo quería agarrar el dinero de la caja, irme a un concierto de moda con una chavita que me gustaba en aquella época. Y entonces éramos muy jóvenes, muy inexpertos. Nos Sí. peleábamos por el dinero, por una serie de errores que uno comete cuando es inmaduro y no sabe emprender y todo. Sí. Entonces ese fue el primero. Le iba muy bien, teníamos muy buenos clientes, pero quizás no tuvimos la oportunidad, no lo pudimos manejar bien. Entonces ese negocio cerró. Luego quisimos poner una escuela de computación que paradójicamente sí la logramos poner 15 años después. Pero esa vez ni siquiera arrancamos, me había peleado con un socio antes. Quisimos poner, bueno, tuve una pollera, vendí pollo. Que es Para algo, los que no están en Honduras, quiere decir un establecimiento donde vendes pollo de asado, ajá, pollo pollo asado, asado. pollo frito y luego sus complementos, ¿no? Tajadas, Exacto. chismol, que es Ajá. chile, tomate, cebolla, bueno, pico de gallo, Exacto, eso. sí, tuve una pollera, un negocio así de pollo, tuve, ¿qué más tuve? Bueno, es que es increíble, llegamos a vender hasta algodón de azúcar, ¿no? En ferias y teníamos la máquina y realmente lo pensábamos como una franquicia y nos imaginábamos que en el mall, no sé si ya lo han hecho, pero queríamos hacer como, pero todo franquiciado con una marca bonita, con Sí. una estructura bonita, postres como nostálgicos, los que normalmente solo se consumen en ferias. Nosotros lo veíamos como que lo podíamos poner en los moles y tuvimos varios emprendimientos más, como te digo, la mayoría orientados a tecnología y casi todos fracasaron. Y al principio, y por eso me gustó mucho hablar en el Fuck Up Nights, porque cuando vos hablas de emprendimiento y hay algo que se llama, últimamente nosotros hemos tenido que estudiar mucho psicología porque los juegos van muy de la mano con la psicología. Y hemos estudiado algo que se llaman los sesgos cognitivos. Y un sesgo muy popular, hay como dos, y uno de ellos es el sesgo del superviviente. Resulta que las empresas, las startups, por ejemplo, solo las personas que triunfan o solo los que sobreviven cuentan su historia. Entonces, esas son las únicas historias que vos tomás de referencia y vos decís, o sea, eh, Facebook es un éxito, Google es un éxito. Entonces, cualquier startup, Apple es un éxito y empezaron en cocheras. Y hemos escuchado esta historia típica del emprendedor que empezó en el garaje de su casa, en la casa de su mamá y que empezó con amigos, vendían computador y ahora son billonarios. Pero lo que muy poca gente sabe es que la cantidad de sobrevivientes de las startups es increíblemente baja. En una startup tradicional, menos del 1% tienen éxito y menos del 0.001 se vuelven unicornios, billonarios. O sea, y eso pasa también con los juegos. Entonces, hay una cultura. Yo al principio, cuando escuchaba iniciativas como el Fuck Up Nights y todas esas, y antes del Fuck Up Nights, yo escuchaba en la cultura del emprendimiento, de las startups, de Silicon Valley y todo, que le hacían una especie de culto al fracaso y ellos hablaban mucho del fracaso. Sí. Y incluso yo no entendía una frase muy popular que no recuerdo de quién es esta cita, pero decía, ya traducido al español, sería algo como fracasa lo más pronto posible y fracasa. Ah, sí, 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 le he oído. Como, es que no me acuerdo en inglés, fail no sé qué y fail often es la otra. Ajá. Entonces, como que Fracasa fail rápido y early y fracasa fail así. often. Ajá, Ajá. algo Entonces, así. y yo no entendía por qué, hasta que entendí que realmente no es un culto al fracaso, sino el valor y la importancia que tiene que vos contés tus fracasos y que para que la gente sepa primero lo difícil que es realmente llegar a emprender y lo que la gente puede aprender más cuando vos les explicas por qué fracasaste y qué hiciste mal,
que cuando vos le explicaste que hiciste bien. Sí. Entonces, eso Sí, es sí, mucho sí. más importante. Una historia de fracaso para cualquier emprendedor es más importante. Mucha gente puede escuchar este podcast o otras intervenciones que yo he tenido y pueden tener, nos ha pasado, pueden tener la creencia errónea de que van a hacer un juego y de que es un mercado tan bueno, tan fácil, que solo tienen que hacer un juego y que van a ganar millones, van a viajar por el mundo, van a obtener Sí. premios, lo que nosotros hemos hecho. Pero no es así, realmente es muy difícil tener éxito en cualquier emprendimiento, es Sí. extremadamente difícil. Uy, fíjate que yo, por ejemplo, las ferias de diseño, ¿no? Que las empecé a hacer en el 2014 fue. Que empecé con la feria, ya he hablado de eso, que era un espacio para que emprendedores de moda vendieran, ¿no? O sea, no estaban inventando el agua caliente, simplemente estaba como, ok, vamos a tomar este concepto normal, lo vamos a hacer un más nicho solo para diseñadores de moda. Pero así como teníamos ferias que nos iban muy bien, teníamos ferias que nos iban muy mal. Y así hasta que lo logramos como modificar al punto que cuando las dejamos de hacer yo no sentí que era como un fracaso, sino era como ya cumplieron su expectativa de vida dentro de nuestra empresa y nosotros ya nos pasamos a hacer el festival, ¿no? Que es un evento muy, muy grande que hacemos, hasta el momento ha sido muy exitoso, con sus tribulaciones y lo que sea, ¿no? Pero yo siento que todo eso me iba como preparando, me iba enseñando, me iba dejando lecciones. Y me da risa que un montón de gente me decía, ay, sí, yo me puse a hacer una feria, pero qué barbaridad, qué difícil eso. Claro, si solo miras la foto del final, cuando ya salió todo bonito, vas a tener otra percepción de lo que fue el evento, ¿no? Versus todas las semanas que estuve llorando, cuando estaba estresada, cuando andaba consiguiendo patrocinio, cuando andaba corriendo detrás de todo el mundo, o sea, todo ese montón de cosas que Exacto, pasan detrás. a los emprendedores tecnológicos nos pasa algo cuando tenemos una historia de éxito, que la gente cree, y porque así te lo venden también las redes sociales y todo, que es un éxito de la noche a la mañana. O sea, yo lancé Sí. un juego, porque a nosotros nos pasó, lanzamos un juego que vendió cientos de miles de unidades en un mes. Entonces, era Homero, que probablemente lo conocían y era una persona normal, común y corriente, que estaba luchando por crear un producto. Y de repente Homero, el rockstar que hizo un juego en móviles y llegó al top 10 y ahora tiene miles de dólares. Pero la gente cree te lo venden como que es un éxito de la... Y claro, el éxito Bueno, pero es que vos con tenías el... una valla en el bulevar. Sí, claro, pero... Estabas en una valla en el bulevar. Claro que uno lo mira así y es como, wow, pero claro, tu historia es bien, Claro, y es lo bien que pasa es que poderosa. para que yo llegara ahí, tuvieron que pasar 10 años en los que yo estuve fracasando Ajá. constantemente, primero que todo, y luego con el emprendimiento que finalmente tuvo éxito comercial y tuvo éxito económico, no fue de la noche a la mañana. Yo estuve trabajando durante casi un año, todo el tiempo, toda la noche, todo el día, lanzando, queriendo construir un producto que ni siquiera sabía cómo se hacía. Entonces, toda esa parte, por ejemplo, ahorita nosotros vamos a lanzar un juego nuevo que es ya en 3D para todas las consolas y nosotros hacíamos juegos principalmente para móviles. Entonces, solo este proyecto, nosotros estuvimos trabajando un equipo de 7 personas por 4 años. Fueron 3, lo que pasa es que en medio estuvo la pandemia, entonces estuvimos 4 años, debieron haber sido menos. Y le está yendo bastante bien. Y de repente, cuando el proyecto esté completamente publicado y si tiene mucho éxito, que va por buen camino, esperamos que sí lo va a tener, entonces la gente va a decir, hicieron un juego y esa empresa abrió exitosamente este nuevo mercado y fue de la noche a la mañana. Pero son 4 años que tuvimos peleas, discusiones, nos cansábamos, nos Sí. preocupábamos, nos arrepentíamos, nos desmotivábamos, volvíamos a motivarnos, etcétera. Entonces, a eso me refiero, que la gente trata De romantizarlo, de ¿no? romantizar y de... Sí, Entonces, claro. pero por O eso también hay mucho... mucha gente que se da por vencida porque a la primera no le salió. Y Exacto. existe mucho de la comparación, ¿no? Como, ¿por qué si mi idea es mejor que la de este? A este le está yendo muy bien y a mí no me va tan bien. Y yo le puse más empeño, más presupuesto, más no sé qué. Pero es que antes de eso, nosotros venimos y nos quebramos cientos de veces, ¿no? Claro, y en este caso, bueno, nosotros que tuvimos un montón de fracasos, y hay algo que yo siempre, que me gusta decir y últimamente lo he estado comentando, que yo digo que sí hay un poquito de suerte, pero ¿a qué me refiero cuando digo la palabra suerte? Porque nosotros
Afortunadamente, los primeros, si ustedes ven el TEDx, pueden conocer esta historia un poquito más a detalle, pero en los primeros emprendimientos no había muchos problemas porque perdíamos, creo que llegamos a perder $1,000, tal vez en uno llegamos a perder $10,000, quizás el cibercafé. Sí, porque la tecnología es Son, cara, pues, o ajá, sea, es comprar caro computadoras pero y nos todo. quedaron las computadoras ahí y creo que las fuimos vendiendo poco a poco y tal vez perdimos unos $5,000, $4,000. Entonces, en ese momento es manejable, ¿no? Perder $4,000. Luego había negocios que perdíamos nuestro tiempo, un mes, 2 meses. Pero hubieron negocios y justo el último negocio que tiene el mismo nombre que hoy tenemos, Media City, fue Media City Móvil, que fue una tienda de celulares y computadoras. Y ese negocio, ahí sí las cosas se pusieron serias porque nosotros llegamos a perder un poco más de 1 millón de lempiras. Entonces, incluso ya teníamos préstamos bancarios, ya teníamos... Y ya no es lo mismo perder incluso 100,000 lempiras, conseguís un empleo y poco a poco lo vas pagando, pero 1 millón de lempiras... No puedes salir con un empleo, con un No puedes salir salario. con un salario. De hecho, no se puede salir con un salario. Y eso nos obligó a nosotros, ya que habías preguntado... Eso te iba a decir, quiero que contemos esto como bien despacio, me parece importante. Vos venís y tenés una deuda de más de 1 millón de lempiras. Más de 1 millón de lempiras. Y vos, creo que cualquier persona normal, sensata, diría, ok, tengo que salir de esta deuda. Y dice, bueno, voy a trabajar y voy a ir pagando de poco a poco. Que sabemos que es bien difícil hacerlo, bien difícil hacerlo, pero vos te fuiste para el otro lado. Sí, mira, resulta que yo ni siquiera tenía un empleo en aquel momento. Mi socia, Carla Wandique, que es mi socia al día de hoy, ella sí se obligó a conseguir un empleo. Ella consiguió un empleo cuando recién habíamos quebrado. Ahí hicimos un poquito de equipo porque lo que hicimos fue que yo estaba convencido de que aunque los dos consiguiéramos un empleo, no íbamos a poder pagar la deuda. Quizás lo hubiéramos podido pagar muchos años después, con miles de arreglos, pagando miles de intereses. En aquel momento yo dije, lo único que nos puede dar suficiente dinero para poder pagar es otro emprendimiento. Y aquí es donde entra un poquito la suerte, porque ¿a qué me refiero yo cuando digo suerte? Yo creo que la suerte es estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Sí. Entonces, tuvimos una gran suerte porque mira lo que pasó. Resulta que como debíamos mucho dinero, le debíamos a familia, a bancos, a tíos, a primos. A mí me llamaban mis tías y me insultaban por teléfono. No puedo decir lo que me decían. Porque tu tía te puede insultar cuando... Claro. Entonces, y entonces, como debíamos tanto dinero, nos vimos primero que todo, me senté un día y pensé, bueno, Carla tiene este empleo, lo que vamos a hacer es que con este dinero vamos a pagar o vamos a tratar de mantener a flote y eso fue justamente lo que hicimos. Pagábamos y voy a ser bien, a mí me gusta ser bien franco. Me acuerdo que en el Fuck Up Nights, eso fue lo que le gustó a la gente porque nadie le gusta hablar de su fracaso. Es más, yo creo que si no hubiéramos tenido éxito en el futuro, yo no estaría hablando aquí. Nosotros todos tenemos la tendencia a ocultar nuestro fracaso. Sí. Y eso está mal porque luego la gente no aprende. Mira lo que hacíamos nosotros. No es que podíamos mantenernos a flote, sino que como le debíamos, por ejemplo, a mi tía, a 3 tarjetas, a un banco y a otros acreedores que no recuerdo. Entonces, cada mes nosotros le pagábamos al acreedor menos enojado o al que tenía más probabilidades de llegar al siguiente paso, como por ejemplo demandarnos. No le podíamos pagar a todos los acreedores todos los meses, era imposible. Nosotros teníamos una pérdida, cuando ya teníamos el negocio operando, creo que la pérdida operativa mensual era arriba de 50,000, 60,000 lempiras. Nosotros facturábamos 300,000 lempiras, pero con un margen de ganancia mensuales. Y eso fue lo que nos engañó. ¿Cómo va a ir mal un negocio que factura varios millones al año? Y es claro que puedes perder con un negocio que ahí estábamos nosotros. Nosotros facturábamos, mira cómo funcionaba. Sí. Nosotros teníamos 3 tiendas. Una en el Boulevard Morazán, otra en el Mall Multiplaza y otra en el edificio Midense Soto, en el centro de la ciudad de aquí de Tegucigalpa. Entonces, una costaba 30,000 el alquiler de un kiosco en el mall, no era tienda, era el kiosco. Sí. Y estoy hablando hace más de 12 años. No sé cuánto costarán ahora, es que emprender es carísimo. Sí. 30,000. Nos costaba como 15,000 el Multiplaza. Y en el Boulevard Morazán nuestros costos operativos habían más empleados, aires y todo, andaban como en 30,000. Entonces nosotros gastábamos 75,000 lempiras mensuales aproximadamente. Y ya con los salarios y todo, digamos que podía llegar a los 100,000. Y nosotros facturábamos 300,000 lempiras. Pero el margen de utilidad estaba siempre abajo del 30% porque el negocio de los celulares, vendíamos celulares y computadoras, es muy competitivo y el margen era muy poco porque tiene una rotación muy alta. Entonces nosotros gastábamos 130, 140,000 lempiras al mes
y nosotros ganábamos y teníamos ya de utilidad neta entre 80,000 y 90,000 empiras al mes. Entonces nosotros perdíamos entre 40 y 50,000 empiras al mes. Ay, Dios mío. Facturando 300,000 empiras porque pagábamos más de lo que... Sí, lo que ajá, está entrando. Exacto, así estuvimos como un año hasta que eventualmente perdimos al final de todo, nosotros teníamos eso, una deuda arriba de $50,000. Y con el salario de Carla lo que hacíamos era exactamente eso, o sea, le pagábamos a pagar al que fuego, estaba, pues, como exacto, al que estaba menos enojado. Sí. Y habían cosas en mi casa, por ejemplo, yo era de los que dejaba el teléfono descolgado, porque si el teléfono se colgaba, no pasaban 20 minutos antes de que llamara un banco. Porque habíamos usado tarjetas, todos los errores que comete un emprendedor, todos los habíamos cometido nosotros. Mira que eso, yo estuve muy endeudada como 2 años, 3 años, algo así, justo antes de que nos conociéramos con tarjetas de crédito. No en emprendimiento, porque yo en emprendimiento he sido muy paranoica y tengo un socio, que vos lo conoces, Karim, que fue con el que cerramos la temporada anterior, que pues él es muy relajado. Lo quiero muchísimo, pero él es muy relajado y él es así como, no, o sea, hay que gastar. Entonces, ahí te obliga, y yo creo que es la dinámica de hombre-mujer que te obliga a uno ser el aterrizado, ¿no? Y es como, no, que no sé qué. Nosotros lo que más hemos perdido en cultura ha sido tiempo. Tiempo lo hemos perdido horrible, o sea, nos tardó años arrancar. Pero yo me acuerdo que estuve muy, muy endeudada y fue porque me fui a unos conciertos. Fui a ver a Metallica y fui a ver a Guns N' Roses. Los súper valieron la pena, pero estuve como 2 años en eso porque mi empresa no estaba generando dinero. O sea, nosotros hacíamos un evento y eran eventos caros porque por la filosofía de la empresa teníamos el mejor audio, a la banda se le pagaba arriba de lo que la banda cotizaba en otros lados, porque era como la reputación de la empresa, ¿no? Estamos promoviendo el arte y la cultura, entonces si el artista me decía, ay, nosotros nos gustaría, nosotros le decimos, ¿cuánto te gustaría ganar? Ah, no, me gustaría ganar 10,000 empiras y tal vez todos los bares le pagan 3,000 y nosotros le pagamos 10,000 empiras y pagamos, era aquello que nos entraba bien poquito dinero, pues, entonces llegué a estar súper, súper endeudada y justo antes de irnos a Wiley, que ahí es donde entró como ese switch, que regresando logré salir de las deudas, logré como organizarme muy bien, pero que gracias a Dios no ha vuelto a pasar, pero eso de jugar con las tarjetas de crédito es algo que uno tiene que tener tanto cuidado, Sí, o sea, y creo que emprender con tarjeta de crédito es muy arriesgado. Es que fue una pésima decisión. Sí, es muy mala. Fue muy mala y es interesante porque era algo de lo que más presión nos ponía y no fue tanto en relación a la proporción de dinero porque las tarjetas que te dan lo máximo 2,000, sí teníamos una tarjeta de $10,000, llegamos a tener una de 10,000, pero las otras eran de 2,000, 1,000, pero como eran varias, imagínate que yo llegué o sea, yo sabía por la hora a la que llamaban. ¿Quién era? Este es un banco, no voy a decir nombres de banco. Sí, no. Este está el banco, este es el otro banco. Incluso, como eran personas diferentes, imagínate a qué nivel, eso fue como un año que estuvimos con esas deudas. Y después voy a aterrizar qué ocasionó todo esto, porque digo que fue suerte también. Imagínate que como llamaban de diferentes bancos, diferentes personas, y eran tantas llamadas y fue tanto tiempo, yo aprendí a identificar los patrones de qué les decían en las capacitaciones a los cobradores que tenían que decir, porque te decían lo mismo y eran diferentes y te decían, pero mire, si usted no hace esto va a pasar tal cosa, si usted hace lo otro, a ese nivel, ¿me entiendes? Y también aprendí a llevármelos un poquito, no, este es más tranquilo si le digo esto, o si le digo que le voy a pagar ahorita, pero le pago después, pero no le pago, pero le pago la mitad, y así. Eso es lo que ocasionó fue que nosotros nos dimos cuenta cuando estábamos pensando qué se podía hacer, que lo único que nos podía sacar adelante era otro emprendimiento. Se escucha bien contraproducente, pero también que hemos estudiado psicología, hay una que se llama, y en cierto modo tiene razón, hay un sesgo que se llama el sesgo del costo hundido, que es el que las personas que tienen problemas de juego lo sufren mucho. Pasa con los juegos freemium también, que es que cuando vos has invertido mucho, no puedes permitir que eso en lo que invertiste fracase. Eso nos pasó en la empresa en general. Cuando ya habíamos perdido 200,000, no, invertamos otros 200,000, metamos en la otra tarjeta. Esto tiene que, o sea, lo tenemos que hacer. Claro. Y te decís eso que es muy dañino para los emprendedores, que te querés decir a vos mismo, esto no puede fracasar. Y yo, claro que no va a fracasar. Y eso es muy malo porque
vos tenés que saber cuándo retirarte y cuándo no. Y el problema del costo hundido es ese, que es que vos invertís tanto en un proyecto que ese proyecto nunca va a ser rentable porque ya gastaste demasiado dinero. Sí. Entonces, en el caso nuestro nos pasó la empresa y también, nos pasó que cuando estábamos decidiendo qué podíamos hacer, dijimos, bueno, lo único que podemos hacer para sacar esto adelante es otro negocio, otra inversión, pero tiene que ser algo en lo que no tengamos que invertir capital porque no tenemos ni capital ni credibilidad. Ajá. Nadie nos va a dar un préstamo, o sea, nadie. Y entonces decidimos, porque yo ya había desarrollado páginas web varios años antes y no habían sido monetizadas ni rentables, pero yo recordé que había logrado completar un producto de 0 a 100. Entonces hice un prototipo, que eso lo comento en la charla TED y otro, hice un juego donde en mi casa el gato tomé una foto, una cámara digital, y el gato secuestraba al perro y se lo mostré a una sobrina mía que tenía 10 años, se lo mostré a Carla también, mi socia, y me dijo, esto es algo que podemos hacer, esto es algo que aquí hay potencial. Y eso fue lo que eventualmente desarrollamos y lo hicimos porque no ocupábamos capital, en el sentido que, y esto es algo que comento también yo, cuando una de las válvulas de escape que yo busqué cuando tenía todo el estrés de que me llamaban de los bancos, que yo me refugié un poco en los juegos de video, porque es algo que te ayuda a divagarte, a distraerte. Sí, totalmente. Y entonces yo, y para ser completamente honesto, yo estaba buscando en internet cómo piratear un juego similar a uno que me gustó, que jugué en un iPhone. Y aquí existe mucho la cultura de la piratería, que está muy mal y es algo que hay que erradicar, pero en América Latina se da mucho todavía, ¿no? Que de vez en cuando descargamos una película, una canción, eso es algo bien, bien común. Entonces yo estaba buscando cómo encontrar juegos similares y me encontré por casualidad con un foro en el que contaban que ese juego había sido desarrollado por una sola persona. Y la persona que desarrolló el juego contó su historia y dijo, yo hice este juego y gané $100,000. Entonces yo empecé a sacar cálculos y yo dije, $100,000, yo debo menos. O sea, es más, si yo vendo un 10% de lo que esta persona vendió, yo puedo pagar y quedarme, no pagar mis deudas, pero quedar. Oye, Mero, pero ¿qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento? Te puedo hacer esta pregunta ahora porque sé lo exitosa que es tu empresa, ¿no? Pero tenés una deuda de más de 1,000,000, tenés la soga al cuello, tenés gente llamándote y decís, no, me voy a meter en una industria que no existe todavía en Honduras. Sí, mira, te voy a explicar. ¿Cómo fue eso? Es bien interesante porque, mira, y esta historia la he contado muchas veces, pero voy a tratar de contar detalles de la historia que nunca he contado. Van a ser premisas para vos. Vaya, eso. Para que veas, porque hay varias partecitas de la historia que nunca he contado, pero por alusión. Mira, resulta que yo estaba pensando qué hacer, entonces me encuentro con ese foro y veo que dice que esta persona y que se puede ganar tanto dinero. Entonces yo recuerdo y digo, yo creo que esto es algo que podríamos hacer. Y aquí es donde viene la parte negativa y la parte positiva. Por ejemplo, un detalle que no le he contado a nadie. Yo tenía la tienda y estaban en la tienda 2 muebles grandes que nos costaron 200,000 lempiras. Cuando hicimos la tienda de celulares, queríamos que se viera espectacular e invertimos una cantidad quizás muy alta porque eran espectaculares, de diseño, bonitas, bellas, pero nos costaron 200,000 lempiras. Wow. Entonces, eran como 2 góndolas de productos, pero 100,000 lempiras cada una. Cuando nos tocó cerrar, me tocó llevar esas 2 góndolas a la sala de mi casa, que es una sala para recordarte todos los días. Y en mi casa no podías ni entrar ni salir. Y era que mis hermanos que entraban y salían en ese momento, para que mires la presión a qué niveles llega, o sea, murmuraban y le decían a mi papá, qué desastre, o sea, no se podía ni caminar en la sala de mi casa porque estaban las 2 góndolas. Y yo jugando en medio de las 2 en la sala de mi casa con un teléfono celular. Entonces pasó que creo que me vi obligado por las mismas circunstancias, como tenía que hacer algo en lo que no tuviera que invertir nada y estaba tan hundido que no sé si fue un error pero al final fue un acierto porque la empresa eso te iba a decir, error no pero, fue. Yo empecé a hacer, y esto lo cuento también en el TEDx que hemos hecho referencia varias veces, qué es lo que todos nosotros hacemos cuando queremos emprender. Buscamos validación, buscamos que alguien nos apoye y nos diga. Entonces, pero imagínate a nosotros, en mi caso particular, yo llegaba con mi familia, con mis amigos,
Y yo les decía, quiero hacer este negocio, ahora voy a hacer un... Y todo el mundo, que ya te veían con el fracaso atrás, que ya sabían que debías un montón de dinero, que habías tenido que vender, y por ejemplo, y habíamos tenido que ir vendiendo poco a poco los activos que nos quedaron en la empresa como para ir surgiendo. Y aquí voy a contar otra historia que nunca había contado, porque es una historia que yo creo que debía haberla contado más, no sé por qué esta parte nunca la había contado. Yo sabía que el negocio era bueno porque nos gustaba mucho la tecnología y vendíamos celulares y vendíamos iPhones. Y la gente empezó a comprar sus iPhones y empezó la revolución poco a poco, pero en Honduras era mucho menos importante de las apps, de que la gente compraba apps. Nos había pasado que como yo había hecho un sitio web en el 2006, cuando yo estudiaba Derecho, siempre he querido conciliar todo en mi vida, yo hice un sitio web que se llama leyesvirtuales.com. Y a mí me escribían y había mucha gente que nos escribía de Francia, de Costa Rica, de Europa, porque se metían al sitio web y estaban haciendo estudios o cosas de derecho nos preguntaban, nos pedían una ley específica, nos pedían lo otro. Entonces yo ya sabía también como la internacionalización, ¿no? Y que con la tecnología podía llegar a todo el mundo porque ya habíamos llegado antes con el sitio web. Entonces decidimos y fueron muy pocas las personas que en aquel entonces nos dieron apoyo. Una de ellas fue Carla, que era mi novia, ahora estamos comprometidos, es mi socia también. Tenemos una relación igual de larga que el emprendimiento, que los emprendimientos. Empezamos con ella desde el Media City móvil, que es la tienda de celulares, ella estaba conmigo. Entonces empezamos juntos desde ese negocio. Cuando decidimos ingresar, yo creo que fue justamente, no existía el negocio en Honduras, pero sabíamos que el negocio era bueno. Y muy poca gente, todo el mundo, mis hermanas, mis primos, en mi casa yo todavía tenía más presión porque yo ya tenía 20 y pico y aquí en Honduras las sociedades son muy paternalistas, tus papás te mantienen y te apoyan lo más que pueden siempre, pero sí. A mí llegaron a decirme en un momento, o sea, mira, que yo tuve más suerte que otros emprendedores, porque otros emprendedores no les dicen eso, porque en el caso mío mi papá me dijo, mira, me dice, yo te puedo apoyar unos 6 meses más, un año más, pero vos tenés que componerte en tu vida y tenés que... Hay gente que le dicen, yo te puedo apoyar, te vas a hacer, o sea, sí. Ves qué haces. Y por fortuna, eso me lo dijo como 3 meses antes de que hiciéramos el proyecto y que lo termináramos. Entonces, el momento específico en el que se tomó la decisión, yo me acuerdo que fue motivado por esas dos cosas, porque... ya tenías un timeline, sí, pues. Carla se sorprendió, incluso llegó a pensar... Y ella lo niega al día de hoy, cuando vea esto me va a reclamar, pero porque yo creo que ella comentó, ¿de verdad lo hiciste vos? Como que pensó que lo había descargado el proyecto o algo así, como estaba esa incertidumbre, pero eso era más bien algo bueno, porque... Claro. Y eso validó que realmente se podía hacer un producto de ese tipo. Y mi sobrina de 10 años, que lo cuento mucho y a veces me emociono cuando cuento esta historia, porque fue la única que me dijo, te vas a hacer millonario. O sea, todos los demás me decían, conseguí trabajo, estás loco, sí. Tenés aquel amigo que está en política, llamalo, uno que fue diputado y que ahora es célebre, por cosas buenas o malas, no voy a decir, pero resulta que entonces no sé realmente qué nos motivó. Yo creo que fue un poquito entre la desesperación y saber que era de las pocas opciones que teníamos. Y se hizo y pues por suerte le fue bien, que en menos de... El proyecto estuvo en desarrollo como 7 meses, ya lo formalizamos con Carla como 2-3 meses después y ya en menos de un año habíamos pagado toda la deuda. Entonces, yo siempre que te escucho eso me emociona, es como, sí. Ay, por fin. O sea, que es bien inspirador, la verdad. Yo siempre digo eso de vos cuando le cuento a alguien de vos, porque es como eso, ¿no? Tenías la soga al cuello, tenías esto, aquella presión, y ahora que me contás eso, ¿no? Todos los días llegas a tu casa, hay un montón de gente a la que le debes dinero ahí, miran esas góndolas recordándole todo momento. Exacto. Que hay un dinero pendiente, que hay un negocio que fracasó, y corres al otro lado, ¿no? Y ahora, pues, ya son 7 juegos después, ¿no? Exacto. Hacemos una pausa al Wildlife Podcast para darles a conocer sobre Selina, nuestro patrocinador en esta segunda temporada. Fundada en el 2014, cada propiedad de Selina está diseñada en asociación con artistas, creadores y creadores de tendencias locales, dando nueva vida a los edificios existentes en lugares interesantes de todo el mundo, desde ciudades urbanas hasta playas y selvas remotas.
La cartera de Selina incluye 150 propiedades abiertas o aseguradas en 25 países y 6 continentes. Diseñado a la medida para el viajero nómada de hoy, Selina ofrece a los huéspedes una infraestructura global para viajar y trabajar en el extranjero sin inconvenientes. Selina es una de las marcas de hospitalidad más grandes del mundo, creadas para abordar las necesidades de los viajeros millennial y Gen Z, combinando el alojamiento bellamente diseñado con coworking, recreación, bienestar y experiencias locales. Estamos muy felices de trabajar con Selina y darles a conocer a ustedes estos bellos lugares. Pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más de estos espacios. Y en septiembre vamos a estar visitando Selina, Chicago. Esperamos compartir con ustedes esta gran experiencia. Ahora continuamos con más de la segunda temporada del Wildlife Podcast. El camino ha sido largo, desde ese momento ha sido relativamente fácil, pero sí, realmente no, es muy difícil. Por eso me gusta a mí hablar del fracaso. Y también porque ahora, cuando la gente ve que tenés un caso de éxito y le contás, y en el caso nuestro, es increíble donde hemos llegado. Hemos viajado a países que jamás soñamos que íbamos a viajar a raíz del negocio, y hemos tenido un recibimiento. Entonces la gente mira estas historias de éxito y dice que es muy importante en un ecosistema de emprendimiento las historias de éxito donde la gente se pueda... Porque... Es que ahorita te iba a decir, yo me acuerdo que hubo un tiempo, creo que fue por ahí de alrededor de Fuck Up Nights, el TEDx, que vos eras como el referente del emprendimiento en Honduras. Eras como cuando entramos ahí en ese momento de craziness, el emprendimiento es importante. Vos eras el referente. Y ahí fue cuando tenías esa valla en el bulevar. Ajá, exacto. Y participé en varias iniciativas para motivar a la gente, el TEDx, porque en Honduras sí se fue gestando un ecosistema de emprendimiento. Pero por ¿qué eso yo te sentías vos admiro con mucho a eso? vos en el caso, porque son indispensables ciertos tipos de actores. Entre los actores están las personas que son los motores del emprendimiento, que ayudan a mover toda la maquinaria del ecosistema y a que todas las piezas encajen, que ahí has estado vos, Grupo Cultura, y específicamente con todos tus otros emprendimientos de la moda, moviendo esa cultura de emprendimiento en esa área específica. Entonces, por eso me gusta mucho el trabajo que ustedes han hecho. Gracias. Y en el ecosistema de emprendimiento se necesitaba, por eso empezaron a medida que se fue conociendo mi historia, empecé a participar en muchas iniciativas, el TEDx, Creative Mornings, he estado en casi todas. Estuvo sí, Pechacucha, pero no sé si ahí estuviste. Creo que en Pechacucha no estuve, pero estuve también habían bar camps, habían varias iniciativas. Y me empecé en todas a contar la historia de éxito. Pero una de las que más me gustó, y vuelvo a ese tema, fue la del Fuck Up Nights, porque es la que más perspectiva te da de lo difícil que es. Y ahora también, siempre que trato de hablar en público, cuento la historia de éxito, pero no me gusta quedarme ahí, no me gusta decir nada más, tuvimos éxito y miren qué bien, y nos han dado premios, y viajamos por el mundo, y tenemos dinero. No, porque me gusta también tratar de compartir por lo menos algunos secretos de por qué y cómo hemos llegado. Y uno de ellos, para los que están en el área, en el mundo de la tecnología, que lo voy a comentar ahora, fue lo que mencioné hace ya como 10 minutos. Tener suerte, y en el sentido de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Cuando nosotros lanzamos nuestro primer juego, habían muy pocos juegos en el mercado. Y no sé si esto creo que no lo había contado, cuando en el 2008, que salieron los teléfonos celulares, el iPhone salió en el 2008, pero la tienda de aplicaciones salió hasta el 2010. Antes de eso, habían teléfonos y ya venían con unos poquitos juegos, pero no había tal cosa como una tienda de aplicaciones donde vos podías venir y comprar un juego. Entonces, en el 2009, todas las personas que desarrollaron un juego o una aplicación, que había una con el que se molestaba mucho a la gente, que era una de un látigo que vos le hacías al teléfono cuando considerabas que tu pareja era muy mandona contigo, y le hacías Las aplicaciones antes eran bien random, la verdad. Eran bien random. Y esas aplicaciones, pero aquí está, este es el punto donde la gente se va a sorprender. Alguna gente que no sabía este dato. Se hicieron cerca de 100,000 aplicaciones. De la noche a la mañana, el iPhone, que fue el primero, fue un éxito, y habían cerca de 100 millones de dispositivos. 100 millones de personas en modalidad de compra activa buscando aplicaciones. ¿Sabías que todas y cada una de las aplicaciones que salieron en el 2010, incluyendo la de Látigo, todas vendieron más de $1 millón? Todos ellos son millonarios. No hay un solo desarrollador en el 2010
que no se haya vuelto millonario, porque imagínate, es como que Sí, sí, sí. se creó un mercado de un día para otro. Hay 100 millones de personas, que eran que 1000 aplicaciones, 100,000 por mucho. En el segundo año, nosotros lanzamos en el 2012, éramos la aplicación número como 180, no me acuerdo si éramos la 186,000 o 230,000, una de esos dos, no me acuerdo cuál. Pero digamos que éramos la 200,000 para un número entre los dos. Éramos la aplicación número 200,000, el juego número 200,000, y habían en ese momento, según las estadísticas, en el 2012, 400 millones de unidades. Entonces habían 400 millones de personas que tenían el acceso a la tienda, que podían comprar, y habían 200,000 opciones. Eso es muy diferente hoy en día. Hoy está muy saturado, salen más de 2,000 juegos diarios. Y en aquel entonces habían 200,000 a nivel mundial. A nosotros realmente estuvimos en el momento indicado y pudimos vender una cantidad lo suficientemente alta para ingresar al mercado, mantenernos y hacernos un nombre también, porque yo he visto juegos excelentes, extraordinarios, que los han hecho aquí y afuera y no logran alcanzar ese éxito que nosotros hemos tenido, y en parte es porque nosotros ya estamos ahí hace mucho más tiempo, ya tenemos una presencia, o sea, y parece mentira, pero empresas como Amazon, como Google, como Microsoft, como ya saben quiénes somos, y no es para ellos descabellado poner que, porque nosotros no tenemos presupuesto en publicidad de ningún tipo. La razón por la que hemos tenido éxito y nuestros juegos se venden al día de hoy, las tiendas nos recomiendan y nos ponen los algoritmos de recomendación. Si ustedes han visto en tu celular, vos jugás un juego y te dice más juegos similares a, de ahí vienen el 95% de nuestras ventas. Sí. Y siempre nos promueven porque ya tenemos como Una reputación, una reputación, un historial creado, ¿no? un Eso, historial creado. Que eso creo que en la moda se da bastante también. Cuando ya sí. tienes un nombre, te compran, y puede alguien hacer o diseñar piezas. Por eso Balenciaga está vendiendo todas las tonteras que vende. Yo sé que me van a colgar por lo que acabo de decir, porque es como la marca más pegada ahorita. Pero si estudias un poquito, ay, no, es que se escucha bien prepotente cuando se dice eso, pero si estudias vos a Cristóbal Balenciaga, era muy opuesto a lo que se está haciendo ahora. Mucha gente como dentro de la cultura de la moda te dice que creemos que es como un experimento social y a ver qué tanto cae la gente en lo que están vendiendo, ¿no? Pero y en sí hay un montón de marcas, ¿no? Que, claro, están haciendo las cosas muy bien, pero Christian Dior, ya casi 100 años, Chanel, más de 100 años, Balenciaga, más de 100 años, versus alguien que viene arrancando ahorita, que aunque por muy, 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 muy bueno que sea, pues todavía ya le cuesta más entrar al mercado. Exacto, entonces en ese sentido nosotros tuvimos mucha suerte y logramos posicionarnos, y ahora estamos ahí y hemos llegado hasta donde estamos al día de hoy, que de hecho consideramos que ya estamos logrando, sí nos tocó abrir brecha también, porque incluso hay plataformas en las que nosotros no podíamos vender al principio. No podíamos vender en Google, por ejemplo, porque no firmaba contratos con hondureños. Eso nos acaba de volver a pasar con PlayStation ahorita, porque tuvimos que usar un contacto de Costa Rica para conseguir el account manager de toda América y escribirle aparte y decirle, es algo tonto, pero yo no puedo firmar un contrato de distribución con PlayStation, porque en la página de PlayStation, cuando le das en el dropdown para registrar tu empresa, aparece El Salvador, aparece Guatemala, pero no aparece Honduras. Ay, no, cállate. Y no hay manera, o sea, y no hay ningún otro lado, o sea, sencillamente no se puede. Y los contactamos a servicio al cliente nos contestaron 6 meses después de que sus sistemas no envían a Honduras, porque necesitas un equipo especial. Entonces, sí nos ha tocado abrir brecha también en ese sentido, hacer cosas que nunca se habían hecho en el país y las seguimos haciendo, pero también eso es, como emprendedor, es una gran satisfacción, porque sabes que estás forjando o abriendo el camino para hacer cosas que nunca se han hecho en la región. En el caso del país de Centroamérica, son muy pocos los juegos que se publican desde Centroamérica. Por lo menos desde Honduras sabemos que no hay ningún juego publicado en las consolas principales, que son PlayStation, Nintendo, Switch. Y este juego, un proyecto que acabamos de terminar, va a ser el primero probablemente de la región que esté en todas las plataformas. Ya hay algunos juegos publicados de Centroamérica, de El Salvador, hay uno que ya está en Switch, y así hay varios de Costa Rica que están en PlayStation, pero uno que esté realmente en todas las plataformas y que además tenga un impacto, tenga un éxito moderado, que tenga una recepción
Creemos que este va a ser el primero Qué súper. en la región, sí. Y bueno, vamos a ahora regresar un poquito en el tiempo, porque la razón por la que estamos acá, contanos, Wildlife, ¿cómo llegaste a Wildlife? Yo me acuerdo que vos me dijiste, ¿tengo que hacerlo ahorita o nunca? Sí, de hecho, estaba muy cerca ya de la edad no me... Y fue bien interesante. Bueno, solo hay una historia que nunca conté, con esta cierro todo el pasado para llegar hasta Wildlife, porque nunca le he contado, por lo menos en público, nunca quedó grabado esto. Sí te conté que empezamos a vender todas las cosas que quedaron de la empresa, ¿no? Y la razón por la que yo descubrí iPhone y la plataforma y la tienda de aplicaciones, que yo sabía que iba a ser un éxito, fue porque cuando cerró la empresa empezamos a vender. Y una de las cosas que había quedado de la empresa era la escopeta del guardia. Wow. La escopeta del guardia, un amigo mío me dijo, yo necesito un arma para que se cuidara el negocio y todo. Te cambio esa escopeta por este iPhone usado. Y yo cambié la escopeta por un iPhone usado, que fue el iPhone en el que yo descubrí la tienda de aplicaciones, descubrí el juego, descubrí... Entonces, es interesante porque cambié... O sea que la inversión de tu negocio fue una escopeta. Una escopeta, sí, algo bien random, pero eso nunca lo había contado. O sea, todo empezó con una escopeta. Incluso ese teléfono yo lo guardaba mucho porque como cuando ya teníamos la decisión de que íbamos a publicar un juego, ese teléfono era la clave de todo, porque cuando el juego estuviera terminado, uno tiene que probar el producto antes de poder enviarlo. Y yo, si salía de mi casa, dejaba el teléfono en mi casa, porque si perdíamos ese teléfono, perdíamos la oportunidad y el sueño de lanzar, de hacer un juego. Entonces, esa historia de que la inversión inicial fue una escopeta, nunca la había contado. Entonces, ¡qué súper! Pasaron los años y a mí me ha gustado mucho compartir las historias, he ido a muchos eventos. Entonces, una vez di una charla en un evento muy popular, más de alguna vez has ido, asumo yo, que es el Megacon, que es una como convención de... No he ido, pero sé que... Ajá, ok, ¿sabes qué es? Lo has escuchado. Sé que obviamente es de las cosas, o sea, un movimiento muy importante, porque yo no soy su target. Sí, exacto. No, pero sí. Hay mucho pero he ido a dejar a mi hermano. Pero creo que han habido, no sé si han habido eventos o cuestiones de moda ahí, pero algo, pero sí, es un evento muy importante. Resulta que en una de las charlas, yo fui a dar una charla a un Megacon. Mi hermano te escuchó en ese, yo fui a dejar a mi hermano a ese. Probablemente, porque sí. quedó fascinado, pero bueno, sí, regresé. Seguramente fue ahí. Sí. Entonces, en el Megacon había un stand, eso fue en el 2016, creo, y había un stand de la embajada. Y estaba la gente de la embajada y te daban, creo que te daban un llavero, un foquito, a cambio de que te registraras en la lista de correos de la embajada. O sea, era algo, no sé por qué estaba ahí, por qué llegó ahí. Entonces yo metí mis datos. Vos querías el llavero. Yo quería mi llaverito con mi foquito. Yo me fui feliz con mi llavero. Creo que no tengo ese llavero, ya lo perdí. Ajá. Pero yo quería mi llavero. Me dieron el llavero y yo anoté mi correo. Y a mi correo cayó o sea, no la invitación, cayó la noticia de que se está haciendo Wildlife y se busca emprendedores con estos perfiles. Y yo lo llené. Y quedaste, obviamente. Y quedé en no sé la selección cómo la hicieron, cuánto tardó, pero... Yo escuché que era un montón de gente, porque... Fue relativamente rápido. Sí, yo en ese momento estaba cuestionando mi existencia. Ajá. Estaba cuestionando mi emprendimiento, bueno, por ende mi existencia era como tantos años en esto, no logro pegarla, no logramos... O sea, nuestros eventos no perdían dinero, pero no ganaban dinero. Entonces... yo pregunté, pues, que si a mí me habían metido porque no había gente. Ajá. Y todo el mundo decía, Amy, ¿de qué estás hablando? O sea, aplicaron cientos de personas. O sea, de verdad lo que estás haciendo vale la pena, no sé qué. Pero yo no me la creía, pues, pues el síndrome de impostor que a uno le da. Ajá, en especial cuando llegas a Wildlife y ves tanta gente. Bueno, o sea, cuando me dicen que estoy en el mismo grupo que vos, yo decía, oye, pero este hombre, o sea... ¿Me entendés? El éxito que estabas teniendo, bueno, que ahora es más, pues, pero me refiero en ese momento era como, ¿y yo qué hago acá? Pero no, la verdad no, sí, pero sí, claro sí. que te lo sí, merecías. No, ya ahora sí me la creo. Pero... Yo incluso recuerdo cosas que requieren mucho valor. Vos hablaste en la ceremonia de apertura, creo que fue. De cierre. De cierre, perdón. Sí, porque fue en Washington, creo. Y realmente se ocupa... Yo no hubiera tenido el valor, creo, de pararme a hablar porque estás hablando
que son cientos de personas de todo el Ah. mundo y son personas que todas tienen un perfil elevadísimo. A mí cuando me llegó la carta, o sea, yo me puse a llorar porque decía, ¿por qué me están invitando a mí? O sea, no entendía un montón de cosas que pasaban, yo no las entendía porque en ese momento, yo me acuerdo que un amigo, Michael, que él estaba conmigo en Chicago, él es de Ecuador, una persona increíble, se sentó y me dijo, vos repetís un montón que no sos suficiente, que tenés una mala actitud, y no entiendo por qué ya deja de hacerlo, que se volvió molesto. Algo así me dijo, no, tal vez no Ujú. esas palabras, él es muy diplomático, muy lindo. Y yo, tal vez sí tengo que, porque fue cuando me pegó, empecé muy bien y después me pegó ese síndrome de impostor, que te pega muy duro y después ya logré pues estabilizarme en teoría Sí, mira, emocionalmente porque uno nunca logra estar al 100, ¿no? Pero ya creértela, ¿no? no, pero eso, y hay otro síndrome diferente del impostor también, que incluso cuando te va bien, tenés, y es bien difícil, y esto para los emprendedores, y le pasa a los grandes empresarios que ganan millones, pero yo quiero más, o sea, no estoy cómodo todavía. Ujú. Eso nos pasa a nosotros, cualquiera diría, muchos programadores dirían, yo quiero tener el éxito que ha tenido Media City, y nosotros no dimos, pero queremos más. Claro. Y eso también es a la inversa, ese también es un problema. Pero en tu caso, sé que nos escogieron porque nuestros perfiles realmente eran importantes, realmente daban valor. Ujú. Y yo estuve en el curso de Relaciones Humanas del Carnegie, no sé si todavía lo dan, creo que sí. Y ahí te Sí. decían que si te van a dar un premio, que si te van a escoger para algo, que nunca digas, yo no merezco estar ahí, yo no merezco este premio. Porque justamente si te van a dar un premio es porque lo mereces. O sea, Ajá, sí. lo último que puedes decir en un discurso de aceptar es decir, No lo merezco. no lo merezco. Entonces, en el caso de, pero entiendo el síndrome del Hay que hacer impostor como también. Snoop Dogg. ¿Lo Ajá. viste a Snoop Dogg cuando le dieron su estrella? En el Paseo de la Ajá, Fama. que dijo como, quiero agradecerme a mí por levantarme todos los días, quiero Ajá. agradecerme a mí por la perseverancia, quiero agradecerme a mí por este talento. O sea, y te lo dice y uno dice, pues es un chiste, pero es tan motivador, o sea, a mí me encanta verlo Sí, porque es como, wow, o sea, al final, a veces yo creo que a uno se le olvida las desveladas, las lloradas, la ansiedad, los ataques de pánico, todas esas cosas se te olvidan en el momento que te está yendo bien. es cierto. Bueno, entonces, después, a raíz de eso, me escogen para el Wildlife. Recuerdo ¿A dónde que te mandan? me mandan a Seattle. Obviamente, Era en Seattle, que es donde la tenías que cuna estar. de la tecnología. Y recuerdo que el día de la entrevista, incluso yo estaba ahí en Media City Labs y la entrevista, me acuerdo que era en inglés y era en línea entonces yo incluso le dije a la gente, hey, me voy a poner nervioso, no, si saben qué, me pueden dejar durante la hora del almuerzo, se van a comer y yo hago mi entrevista. Y para mala suerte, yo estaba haciendo la entrevista y llegó una clienta que quería matricular a sus hijos en los cursos que dábamos presencial. Y yo en la entrevista hablando, porque te decían cosas como, ¿y si tu equipo te necesita cuando no estás, qué vas a hacer? Y alguien tocándome la puerta. Y yo pensando, y en inglés, que no es es mi segunda lengua, y yo no me siento tan cómodo, ¿no? Entonces, pero aparentemente lo hice bien. Yo creí que lo había hecho muy mal, pero aparentemente lo hice bien, le gustó el perfil y pues al final nos escogieron. Fuimos a Seattle. En Seattle ¿Dónde trabajabas? sí, estuve en un estudio de desarrollo de juegos que se llama Strange Loop Games. Ellos hacen un juego educativo, es su único proyecto activo. Básicamente ellos hacen, para hablar las cosas como son y claras, un clon de Minecraft, pero educativo. Ujú. Entonces a ellos les dieron un grant, el gobierno de Estados Unidos, de $1 millón. Bueno, el grant de ellos es $1 millón al año. Es como que aquí te dieran 1 millón de lempiras. Creo que Ujú. sería Ah, relativo relativo. por la diferencia de la economía. Entonces, ellos estaban desarrollando un juego justamente de eso, de Minecraft. Ya estando ahí, sí me dio también un poquito eso del síndrome del impostor. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Este estudio es como 10 veces más grande que yo. O sea, es Sí. estelar la diferencia, el cambio y todo. Pero sí, al final aprendí mucho. Creo que lo principal que me llevo yo de toda la experiencia de Wildlife fue que realmente estar en un estudio así de grande y que tenía, porque ya en ese momento ya tenía métricas
bastante grande. Ese es un proyecto que ha facturado millones de dólares, es una cosa gigantesca al día de hoy. Pero eso me ayudó a motivarme a que nosotros, porque aquí en la empresa seguíamos siendo una empresa familiar y el núcleo, y desarrollábamos los juegos y dábamos los cursos, pero éramos Carla, que es mi socia y mi prometida, estoy yo, y estaban trabajando 2 hermanos de Carla que los habíamos contratado porque les pagábamos medio tiempo y eran mano de obra económica porque eran los hermanos que, por cierto, ahora trabajan, al día de hoy trabajan con nosotros. Una de ellas se metió a estudiar arte y diseño 3D, pero nosotros de hecho los habíamos contratado cuando eran adolescentes para que cuidaran a los niños que iban a los cursos, porque es muy delicado tener a un niño y los papás los iban a dejar al curso, entonces había que ver que un desconocido no se robara al niño. Una vez nos perdió un niño. Cállate. Fue, o sea, no tenés idea. Ese día conocimos lo que se dice llamamos a la policía, llegó el 911. El 911 preocupado, o sea, y era aquel movimiento. Estábamos en un edificio, en una buena ubicación por las lomas del Mayap, el edificio se llama Torre Mayap. Estábamos en el 6º piso, en la academia presencial, y resulta, para hacerte el corto del cuento, que un niño lo llegó a traer su abuela materna, los papás estaban separados y no le dijeron nada al papá. No, el papá llega a traer al niño y baja un niño, baja el otro niño, baja el otro niño. Y llega el papá de mi niño y sube y baja y lo buscamos y llamamos a la y se arrancaba, o sea, se nos perdió el niño. Vos dijiste aquí ya voy preso. Aquí ya valimos. O sea, ya es que hay que despedirse de los sueños. Sí, o sea, así literal se nos perdió el niño no aparecía y resulta que era fin de semana, los cursos eran los sábados y la persona encargada en el edificio de cámaras y la persona encargada de las cámaras no estaba, andaba en San Pedro Sula y él tenía la llave en la bolsa y solo con ella se podía abrir. Entonces no podíamos y estaba todo y el 911 funciona porque, o sea, nos llamaban y llegaba la policía y nosotros preocupados también porque dicen que con una falsa alarma luego te cobran y todo. En otros países te dicen lo mismo también, que no puedes llamar pero al final él logró descubrir el papá lo que había pasado con el niño, que se fue con la abuela, ya nos pidió perdón, llamamos al 911, explicamos y hasta un alivio, ay, qué alegría decían, porque era un niño de 10 años creo, de 7, de 8 y saber las cosas terribles que pueden llegar a pasar en cualquier parte. Entonces, teníamos nada más este core, este equipo, pero de Wiley, yo siento que nosotros podemos dar el siguiente paso y llegar más allá, porque estábamos cómodos, ganábamos bastante bien, ya recibíamos invitaciones para viajar por el mundo y todo, y decidimos, bueno, vamos a... Ahorita que mencionas que estaba bien, ya me acordé que a todo el grupo de Honduras le debes $35, ¿te acuerdas? No porque nos hiciste entrar a aquel museo, no voy a decir de qué marca. Es cierto. Vamos a cobrar eso. Sí, hay un museo, que sí. Por no ir al acuario, Homero nos obligó a ir a un museo de una marca. Y todo así como... pero siempre que veo la foto, miras qué ternura me da. No, o sea, no las pasamos tan bien. Creo que hubiéramos podido estar en la nada. Sí, pero algún día voy a compensarlos por haberlos llevado. La verdad que lo disfruté, pero era mejor el acuario. Era mejor el acuario, sí. Pero entonces, bueno, de Wildlife y del intercambio que hicimos ahí, yo vine con la idea y empecé a escribir el primer documento de diseño del juego que acabamos de hacer. Y dije, nosotros podemos ir más allá. Entonces decidimos ampliar la empresa y decidimos contratar un equipo. Mira, en Honduras si hay algo difícil es mantener una planilla y para emprender es difícil en todas partes del mundo, pero aquí también. Y decidimos dar el paso extra y decidimos invertir básicamente todo el dinero que teníamos hasta ese momento, por lo menos en líquido, en un proyecto que era bastante ambicioso y nosotros terminamos Wildlife en 2018, en 17, noviembre. 2017, en noviembre, ¿cierto? Entonces, ese proyecto empezó exactamente 5 meses después, en marzo. Yo me acuerdo que te encerraste y no... Sí, me encerré y no volví a salir, no había manera, porque
Básicamente lo que hicimos fue, nosotros hacíamos juegos para celulares y para móviles y ya teníamos un esquema y el equipo era relativamente pequeño y ya habíamos logrado. Pero decidimos hacer un juego, algo que no se había hecho nunca en Honduras, para celulares y para computadoras. El juego ya salió, ya lo terminamos 4 años después. Aunque estaba programado para 2, nos expandimos a 3 y con la pandemia fueron 4 porque hubo un tiempo que nos tuvimos que encerrar y todo lo demás. Entonces, hicimos una inversión relativamente arriesgada, invertimos todo el dinero que teníamos disponible en ese momento. Hubieron momentos de nuevo que ya teniendo solvencia, habían meses que no alcanzábamos a pagar, por ejemplo, la planilla. Llegamos a hacer 7 y eso que Carla y yo no nos pagábamos y teniendo trabajos de 7 a, bueno, perdón, de 10 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. Nosotros no nos estábamos ni siquiera pagando sueldo. Hubiera sido una planilla de 9 en realidad. Pero decidimos que era el momento de hacer algo, de dar el siguiente paso, de crecer a nivel empresarial. Y afortunadamente pudimos terminar el proyecto, cosas que muy pocas empresas pueden. Logramos publicarlo y ya el proyecto acaba hace poco de ser ya rentable porque ya por lo menos ya recuperó todo el dinero de la inversión. Y como te digo, abrimos brecha. Es el primer producto de este tipo que se va a generar desde Honduras. Y estamos muy contentos con el resultado. Primero porque es un producto muy bien hecho en el que trabajó gente, en Honduras hay gente muy talentosa. Y yo realmente quedé sorprendido del talento que hay. Conseguimos artistas 3D. Uno de ellos, un ilustrador que hace todos los personajes y todo, él se llama Alan Paz. Tuvimos 2 artistas 3D, uno ahora se fue porque está con negocios del metaverso y todo, se lo llevaron a España, nos lo robaron, fuga de talentos, que le va súper bien, allá está vendiendo NFTs y todo esto, y está estudiando cine también en Barcelona, él se llama Carlos Neda, trabajamos con Antonio Espinal, un artista también que luego nos lo robó una empresa también de Estados Unidos, y una hermana de Carla que la habíamos contratado inicialmente para cuidar a los niños. Cuando vio lo que hacíamos, vio los artistas, vio el talento que había, ella como que le picó la espinita y dijo, quiero aprender, y ahora es una excelente artista 3D, es increíblemente buena. Entonces hicimos el primer juego ya en 3D para computadoras de escritorio y consolas, que va a ser publicado desde Honduras, ya lo publicamos en PC. Y para que te ubiques en términos económicos, es como se gana aproximadamente 20 veces lo que se gana con un juego móvil, colocando las mismas unidades. Entonces, esperamos tener un crecimiento importante de la empresa y del estudio, porque un juego móvil, sin hablar mucho, en entrar muchos detalles de números, un juego móvil se pueden colocar entre 50,000 y 100,000 unidades, pero el costo promedio es de $2 a $3 en el modelo premium y la mitad de eso es tuyo. Y los números en consola y en computadora son iguales. Puedes tener en un caso promedio entre 50,000 y 100,000 unidades colocadas, pero el costo promedio de un juego son 60 y el ticket promedio de venta son 30. Para los juegos premium, como el que hicimos nosotros, el ticket promedio de venta, el costo del juego son $30, el ticket promedio de venta son 15, de 15 a 20, pero se vende la misma cantidad de unidades. Entonces, en resumen, con un juego de estos es mucho más difícil, es mucho más arriesgado porque puedes perder todo el dinero que invertiste, pero ganas más. Ganas 20 veces más que con un juego móvil. Entonces, me gusta que hemos definido como varios momentos donde vos en vez de decir, me puedo quedar cómodo, decir, voy a meterme más, pues, o sea. Exacto, eso acaba de volver a pasar con este juego. Exacto, y es lo que me gusta de Wildlife, el programa en sí. Creo que fue también lo que me pasó a mí, que vos decís, ok, aquí es donde estoy como tranquilo, aquí es donde estoy jugando bien, pero llegas allá, te inspiras tanto y decís, no, o sea, me voy a tirar con todo, pues, o sea, me voy a pegarle duro, y ahí es donde radica el éxito de un montón de los emprendedores que hemos tenido en este programa y un montón más que hacen falta por conocer en toda la red Wildlife, que te ponen en ese ambiente. Nos ponen una cantidad de comodidades para que no nos preocupemos de nada y simplemente es como, bueno, ok, ahora
tenés que dar ese siguiente paso, pues tenés que meterte con todo, tenés que arriesgarte, que arriesga no gana. Yo me acuerdo la primera vez que, bueno, justo el año después que vine de Wildlife, vino mi mentor de Wildlife y yo gané un reverse exchange, que es para que mi mentor viniera, y al mismo tiempo gané una grant para crear un evento para mujeres, ¿no? Que era Empodérate, que era para contar diferentes historias de mujeres y empoderar a más mujeres a que emprendieran. Estando acá me dice mi socio, bueno, mi mentor, que ahora es mi socio de Chicago, me dice, te vas en 3 semanas a Chicago, me dice, te puedo conseguir para que uno de tus diseñadores, que es la señora Bonnie Castañeda, se presente allá. Y yo así como, ajá, sí. Doña Bonnie viene, nos invita a comer a su casa, nos vamos a almorzar a su casa, nos metemos a su closet, César mira toda la ropa y dice, váyanse en 3 semanas. Y yo, en 3 semanas a presentarme a un Fashion Week en Estados Unidos, cosa que nunca he hecho. Y tenía dos opciones, pues. O me quedaba aquí para contar cómo me invitaron, o iba y contaba cómo había ido. Y nos fuimos así, pero de empacar maletas y fue de las mejores cosas que hemos hecho. Pues, o sea, cambió la historia de la visión de la empresa, de lo que estábamos haciendo. Yo pensé que me iban a endeudar un montón, pero logramos cerrar un trato con una tienda allá. Hicimos la primera comercialización, creo que se ha hecho en Honduras, de alta costura, ¿verdad? O sea, estamos hablando de trajes ya de colección, ¿no? O sea, no, o sea, es muy alto el costo de cada vestido y no me arrepiento, ¿no? O sea, sí fue increíble. Este año volvemos a ir ya por cuarta vez, entonces hay momentos en donde a uno le pasa eso, ¿no? Que vos decís, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí en esta Sí, zona o o...? salir de la zona de confort, como le llaman. Sí, De hecho, yo recuerdo que una de las cosas que te decían en Walla era que primero tenías que regresar a tu país y no te podías quedar, no podías buscar sí, emigrar a Estados Unidos, etc. Y a cosas tan pequeñas como esa me hacían pensar porque si muchas personas hubieran dicho, mejor me quedo trabajando aquí en Estados Unidos o busco... Y en el caso ese específico nuestro sí nos cambió por completamente la perspectiva y decidimos hacer esa apuesta de nuevo, volvimos a apostar, una apuesta riesgosa. Por suerte sí encontré apoyo y ya era mucho más fácil ya lo habías invertir, hecho, ya pues. lo habíamos hecho y sabíamos que realmente era una apuesta que seguía siendo una apuesta. Estuvimos cerca, tuvimos los problemas, todo el emprendimiento clásico, este camino que el emprendedor tiene que recorrer con altos y bajos, lo volvimos a recorrer. Hubieron momentos en los que pensamos no vamos a poder terminar, no lo vamos a poder hacer. Incluso hubo uno a nivel técnico que fue y fue reciente, y ese yo me lo había guardado para mí mismo. Yo dije, mejor no voy a confesarle esto a nadie, ni a los socios se lo había confesado, hasta que se superó, porque llegó un momento donde por una decisión técnica utilizamos un motor y un lenguaje de programación, por llamarlo así, pero hicimos un proyecto que fue extremadamente grande. Entonces llegó a un punto donde el proyecto, la tecnología que usamos, se quedó corta para el proyecto. Y habían posibilidades de que el proyecto nunca saliera a menos que refactorizáramos y cambiáramos la tecnología, lo que implicaba perder todo el dinero, todo el tiempo, o sea, perder por lo menos la mitad del dinero y perder el 70% del tiempo. Qué miedo. Y eso fue el año pasado, o sea, a finales. O sea, yo me di cuenta, el proyecto es muy grande para la tecnología que estamos usando. Pero por suerte se pudo, o sea, le dimos, estudié. Cuando resolví el problema ya confesé, ya dije, saben que estuvo a punto. Y eso ha pasado y a empresas grandes les pasa. Y eso, no sé si vos seguís, yo sé que vos no sos gamer, pero los que siguen el mundo de los juegos a cada rato escuchan que se canceló tal juego, que se canceló tal juego. Y a veces pasa por eso. Hay empresas grandes que han cancelado juegos después de millones de dólares y 6, 7 años de desarrollo. O sea, parece mentira, pero esas cosas se dan. Entonces, si nosotros lo arriesgamos todo una vez más, por suerte volvimos a tener... Y igual, yo creo que uno tiene que aprender cuando es emprendedor que, como dicen, el que no arriesga no gana, y a veces hay que salirse de la zona de confort para crecer. Si te va mal, siempre lo puedes volver a intentar, siempre Sí. puedes volver a empezar de cero. Yo he escuchado a muchos emprendedores y muchos empresarios famosos que dicen que han estado en la quiebra, vuelven a resurgir, vuelven a caer y ya después se vuelve un juego en el que si a vos lo que te apasiona es el emprender y desarrollar lo que te motiva, desarrollar tu vocación, como en el caso nuestro,
Entonces al final, eso, lo que aprendí de Wildlife básicamente fue eso, Wildlife me dio ese empujoncito para decir, estás dentro de la zona de confort porque estás ganando bien, estás tranquilo, estás relajado, pero puedes hacer más. Y por suerte lo hicimos y ahora vamos Pagó para sus adelante. frutos, pues. Sí, exacto. Me alegra un montón. Bueno, entonces vamos a quedarnos con esta reflexión que me gustó mucho. ¿Cómo te puede encontrar la gente que quiera saber más de vos, de Media City? Sí, pueden buscar en www.mediacitygames, todo pegado así, Media City Games, para decir más, .com, pueden encontrar nuestros juegos. Nuestro juego más reciente está en la plataforma de Steam, que es la plataforma más popular para juegos de PC. El juego se llama The Inheritance of Crimson Manor y lo pueden encontrar también en la plataforma móvil, en Apple. Tenemos como una precuela de ese mismo juego, se llama Escape from Crimson Manor. Y ahí están todos nuestros juegos, nos pueden googlear o buscar en cualquier dispositivo de cualquier plataforma, sea tableta de Amazon, de Google, de Apple, como Media City Games también, ahí nos van a encontrar. Y en redes sociales me pueden encontrar a mí como Homero Rojas. Súper. Bueno, muchas gracias, Homero, me encantó platicar con vos. Gracias a todos por estar en este primer episodio de la segunda temporada de Wildlife Podcast. Yo soy Amy Campos y nos vemos en 2 semanas para el próximo episodio.